Entonces, para iniciar la clase voy a eh, tomar la asistencia correspondiente, ¿ya? Mariluz Terceros, Buen día, Listen, presente. buen día. Alexander Alarcón, Buen día, licenciado, presente. muy bien. Romina Arauz, Buen día, licenciado, presente. Gisela Fabián Arteaga, ¿está Gisela? Ya. Ivone Vanessa Valdivieso, Presente, Lisen. muy bien. Paola Andrea Chavarría, Presente, Lisen. Claudia Milenca Flores, Presente. ya. José Elías García, José Elías García se encuentra. Keila Grimaldo, Presente, Lisen. bien. Sergio Gutiérrez, Presente, licenciado. muy bien. Belén Hoyos, Wanda Belén Hoyos, está Wanda. Mariela Elizabeth Laura, Presente, Lisen. muy bien. Gadiel Jafet López, Presente, Lisen. muy bien. Dani Malea Guzmán, Presente, Lisa. ya. Araceli, Jazmín Araceli Martínez, Presente, Lisen. Jonathan Iván Matías Hualpa, Presente, Lisa. Buen día. buen día. Dayana Brisa Olarte, Presente. muy bien. Matías Gabriel Ortega, Presente, Lisen. ya. José María Ortiz, Presente, Lisa. Geraldine Isabel Puma, está Geraldine. Geraldine Isabel Puma, Remberto Miguel Ríos, Presente, Lisa. Esmeralda Génesis Solís, Presente, Lisen. Buen día. buen día. Nicolás Torrico, Presente, Lisa. muy bien. Miguel Ángel Urdininea, Presente. Jessica Karina Valle, Buenos días, Listen, presente. perdón, ¿quién está Ven, hablando? suave. A ver, si no me equivoco. Es Geraldine, creo, ¿no? Ya pueden escribir al mensaje, igual, un mensaje ahí si es que están con el audio, con alguna interrupción. A veces hay problemas de conexión.
Ya. Irene Valeria Velázquez. Presente, Licen. Cristian Villafuerte. Buen día, Licen. Presente. Muy bien. Clara Pinto. Presente. Milenka Valeria Villagómez. Presente. Lucas Sánchez. Presente. Mario Centeno. Presente. Muy bien. Es Valle Jessica, ¿no? Sí, Licen, quería saber si me puso presente. Sí, sí, te puse presente porque vi que estabas ahí y ahora aparece el problema de conexión. Sí, eso, Licen. Muchas gracias. Ya. Muy bien, voy a entrar de lleno al avance de esta mañana. Todavía estamos viendo lo que es la unidad 1, hacer una retroalimentación de lo que hemos visto en la anterior clase, ¿no? Para poder recordar la importancia de la literatura, la importancia de la lectura y todo lo que tiene que ver en el mundo de las letras, ¿no? Y que eso conlleva a poder hablar claramente y a poder expresarnos, a escribir correctamente, ¿no? Entonces es algo primordial, ¿no? Si bien en el siglo XX la literatura, el arte era algo muy importante, muy relevante para la época, es decir, las ciencias sociales, las humanidades tenían un realce fuerte. Vemos que los tiempos han cambiado, ¿no? El adquirir libro es un hábito muy raro para nuestro tiempo. El que protestemos para tener una biblioteca pública también lo es, ¿no? Entonces el hábito de la lectura se ha perdido, ¿no? Y con ello también se pierde el poder hablar en público, ¿no? Porque ¿cuál sería un secreto para poder hablar en público? Es obviamente el saber leer, porque leer te va a dar la riqueza de palabras, técnicas, ampliar tu vocabulario. Leer te va a dar seguridad, te va a dar conocimientos. La lectura realmente combate muchos aspectos de nuestra vida, ¿no? Sin embargo, hoy somos desafiados como futuros profesionales, especialmente en el área jurídica, quien es siempre destacado por ser un hábil lector. Los abogados son personas que viven repasando los artículos, las leyes, las normas. Entonces tienen que tener el hábito, tiene que ser un estilo de vida, ¿no? El que la lectura sea parte de nosotros, ¿no? Si aún no lo tenemos, estamos para ir desarrollando desde este primer año, ¿no? Y además de ello, tenemos que tener algo que es eficacia al momento de hablar en público, ¿no? Y para tener esto, se precisa un montón de elementos, ¿no? Y entonces tenemos que analizar cómo está compuesto el lenguaje, la comunicación y la importancia que esto tiene. Para ello voy a compartir un momento mi pantalla. Y voy a hacer un breve repaso de lo que ya hemos visto la anterior clase y luego vamos a ampliar con otro tema que quiero repasar esta mañana con ustedes. Muy bien, se puede observar la pantalla, ¿no?
¿Están pudiendo observar la pantalla? Ya, Sí, gracias. Sí, Licen. Sí, Licen. Gracias. No voy a compartir todas las que hemos visto la anterior, porque luego, como dije, les voy a pasar. Una vez que finalicemos la unidad 1, yo voy a seleccionar todo lo más importante, ¿no? Vamos a ver muchas cosas, pero yo voy a seleccionar lo más importante, lo que yo quiero que usted estudie para el examen, ¿ya? Entonces yo se lo voy a suprimir para que usted estudie, repase más que todo. Porque lo que quiero acá es que usted tome sus apuntes y con esos apuntes también pueda repasar luego las diapositivas, ¿ya? Entonces, en esta unidad 1 hemos hecho énfasis a la comunicación y al lenguaje, ¿no? Hemos visto que es importante el lenguaje, es lo que nos une como sociedad, ¿no? ¿Qué es lo que nos permite vivir en comunión, ser un ser sociable? Es prácticamente la comunicación, ¿no? Si no tendríamos comunicación, no podríamos sociabilizar con las personas, ¿no? La sociedad es un conjunto de personas, ¿no? En el cual compartimos información, nos comunicamos a través del lenguaje, ¿no? Y el lenguaje no solamente lo hacemos a través de las palabras, ¿no? La comunicación, hemos visto de que en casos, por ejemplo, de personas con discapacidad visual, se adapta un sistema braille, ¿no? Las personas con discapacidad auditiva, no pueden escuchar ni hablar, hablan a través de un lenguaje de señas, ¿no? Entonces el lenguaje nos une, nos permite, es aquello que nos distingue de los seres humanos con los animales, por ejemplo. No hay dos cosas que el ser humano tiene y que los animales no tienen, ¿no? La capacidad de razonar y también la capacidad de poder comunicarnos, ¿no? Entonces, si bien los zoólogos, los biólogos han visto de que a veces los animales tienen cierto grado de racionalidad, el ser humano es un ser diferente, pues, ¿no? Por ello es que la capacidad de poder hablar nos da un poder, ¿no? Y la comunicación es algo que es un estilo de vida, ¿no? Es una actividad humana que lo hacemos día a día, ¿no? El momento que no hablamos, no liberamos, si no me equivoco, son endorfinas, dicen los psicólogos, ¿no? Por eso cuando una persona entra en ansiedad o en depresión, no quiere hablar con nadie, se dan cuenta, ¿no? Se aísla. Y eso poco a poco va afectando su salud, ¿no? Emocional y hasta su salud física. Porque cuando tú hablas con tu amigo, con tu colega de trabajo, con tu compañero, eh, liberas esto, ¿no? Esto es una hormona de placer, ¿no? Y entonces eso es lo que nos hace sentir vivos, nos hace sentir bien. Entonces la comunicación es parte de nuestra vida cotidiana, por eso se recomienda siempre cuando estés estresado, cansado de tu rutina, salgas a caminar con un amigo y empieces a conversar, ¿no? Eso va a ser bueno para tu salud. Además de ello, la comunicación no simplemente es para mejorar nuestra salud, sino también para comunicar nuestras ideas, ¿no? Para que haya una coordinación con lo que pensamos y lo que sentimos y lo podamos expresar, ¿no? Aquella persona que tiene esa capacidad de conectar sus sensaciones con sus pensamientos, es una persona que va a poder tener la capacidad de improvisar, ¿no? Ustedes han visto esos grandes oradores que pueden improvisar sobre gran tema, ¿no? Es porque ellos ya tienen esa seguridad, ¿no? ¿Y cómo alcanzamos esa seguridad? Detrás de ello hay todo un camino por recorrer, ¿no? Hay que tener conocimientos previos sobre el tema que vamos a abordar. Cuando uno tiene un conocimiento sobre un tema, eso me genera seguridad, ¿no? Es como que yo vaya a exponer un tema, pero no lo he estudiado. En la exposición voy a temblar, voy a tener miedo porque no sé lo que voy a hablar, ¿no? En cambio, cuando tú tienes la información, te sientes seguro para poder explayarte ante un público, ¿no? Cuando tú tienes dominio de palabras, eres una persona que lee, es una persona que aplica este hábito de su vida personal, es una persona que vas a poder explayarte, vas a poder utilizar palabras técnicas, ¿no? Lo cual va a dejar a la gente pensativa y va a decir, parece que esta persona es preparada, ¿no? Eso hacían los sofistas, por ejemplo, en la Grecia antigua, ¿no? Los sofistas eran aquellas personas que tenían una buena retórica, ¿no? Sabían expresarse en público. Por eso es que cuando a veces decimos, él tiene un lenguaje sofisticado, decimos, ¿no? Esa palabra viene de los sofistas, quienes tenían un dominio para hablar en público. Además de ello, algo que nos caracteriza muy importante al momento de negociar o al momento de poder hacer saber nuestros conocimientos es la escritura, ¿no? Cuando uno quiere expresar una idea, también lo puede hacer de manera escrita.
y ahí vemos que hay un mundo también aparte, ¿no? En el mundo literario, ¿no? Está la Real Academia Española, que se encarga de analizar todas las reglas básicas de una escritura genuina. Además de ello, la escritura es un arte, al igual que hablar en público. ¿Por qué, no? Hemos dicho que el arte es aquello que no todos lo hacen, ¿no? Es aquello que solamente un determinado grupo de personas, a través de un talento, lo pueden lograr alcanzar, ¿no? Porque si todos podríamos hablar en público, todos podríamos escribir correctamente, no sería algo importante, no sería relevante para nuestra época, ¿no? Pero esta asignatura de expresión oral y escrita no simplemente aparece para ustedes los abogados, futuros abogados, sino también aparece para los empresarios, para los políticos, porque esto es algo que nos otorga un poder, ¿no? Y nos fortalece nuestro liderazgo, ¿no? Entonces, por eso es necesario en el siglo XXI poder hablar claramente, transmitir nuestras ideas, que haya una coordinación entre lo que pensamos y lo que sentimos, y lo podamos comunicar. Una persona, un buen líder es aquel que sabe comunicar bien. Además de ello, también a la forma de escribir, ahí todavía tenemos un tiempo más explícito que al hablar, ¿no? Al hablar yo necesito a veces explayarme, y cuando termino de hablar a veces digo, ¿y por qué no he dicho eso, no? Me ha faltado argumentar esto más. ¿Cómo no me he acordado de aquello? Porque a veces cuando estamos expresándonos lo hacemos más rápido, ¿no? Y tenemos que pensar rápidamente y canalizar. Pero cuando uno escribe, ya sea el poeta, ya sea el escritor, uno tiene tiempo para poder redactar, borrar, volver a hacer, poder transmitir, poder ordenar bien sus ideas y expresarlo a través de un escrito, ¿no? Entonces, la escritura es importante, ¿no? Si bien hoy en día vemos que el valor a los libros cada vez es menos, vemos que la escritura no ha pasado de moda, especialmente en las instituciones, porque no vamos a manejar con documentación, ¿no? Ustedes acá en la universidad van a hacer sus trabajos escribiendo en la máquina, en la computadora, y entonces todo hoy en día surge en base a la documentación, y como futuros juristas se van a dedicar a eso, ¿no? A documentar, archivar y a tener todo eso en orden. Entonces, es correcto aprender a escribir correctamente, ¿no? O mejor dicho, es sabio darse la oportunidad de escribir correctamente en el siglo XXI, hasta para mandar un mensaje de texto, ¿no? Mucho dice de mí como profesional cómo escribo en las redes sociales o mando un mensaje, ¿no? Entonces hay gente que ha logrado tal vez una certificación académica, ¿no? Un grado académico, pero escribir es un arte, ¿no? Sigue habiendo errores, ¿no? Yo les comentaba que trabajé un tiempo en el municipio y bueno, a mí me designaron una tarea también que era la de revisar los informes y ver si no había errores ortográficos, ¿no? Entonces me encontraba con profesionales que tenían muchos errores ortográficos, ¿no? Entonces, ¿cómo se combate esto, no? Yo les podría decir, repasen lo que las reglas de la gramatical de la Real Academia Española, lean pero en realidad cómo se va perdiendo esto es leyendo, ¿no? Cuando yo voy leyendo, voy descubriendo en qué momento hago una pausa, en qué momento debo poner las signos de puntuación, y sobre todo voy identificando las palabras, ¿no? Me voy asociando, voy haciendo amiga a las letras, ¿no? Entonces ya me doy cuenta cómo se escribe correctamente, porque como leo, tengo una asociación con las palabras. Hay una unidad en mí con las palabras, ¿no? Entonces, si yo no leo, no conozco las palabras, no las voy a reconocer. Entonces, si no reconozco, ¿qué es lo que hace el ser humano? Repite las palabras que otras personas repiten, ¿no? Por eso cuando se hace una entrevista, ya sea a las autoridades, ya sea personajes, a veces suelen repetir las mismas palabras, ¿no? Y nosotros escuchamos esas palabras, o nuestro entorno social repita las mismas palabras a nuestros amigos, familiares, y nosotros nos acostumbramos a repetir esas mismas palabras, ¿no? Pero cuando el vocabulario español es algo amplio, entonces tiene una riqueza muy amplia, ¿no? Está catalogado dentro de los idiomas más difíciles de aprender, ¿no? Junto con el alemán y el ruso, ¿no? Entonces, si bien tiene mucha normativa, muchas normas, muchas reglas que impone la Real Academia Española, es necesario cultivar el hábito de la lectura, ¿no? Hemos dicho que en nuestro país es escaso esto, y que hoy necesitamos recuperar esa identidad, ¿no? Independientemente
de la profesión que hoy se vaya a tener. Si bien hemos dicho que los humanistas, ya sea el derecho, la psicología, la sociología, la teología, la filosofía, son los que más les apasiona el mundo de las letras, ¿no? La lectura, son los que más publican artículos, son los más que escriben. Pero hoy en día las humanidades han ido muriendo poco a poco, ¿no? La historia, trata de sobrevivir las ciencias políticas, el derecho y la psicología aún siguen vigentes, pero muchas humanidades han ido muriendo, ¿no? El caso de mi profesión, la teología, la sociología, la filosofía, que a mí me encanta las humanidades, pero siento de que han ido perdiendo fuerza, ya no es como el siglo XX donde tenían un valor especial, y eso es debido porque la gente ya no valora el arte ni tampoco valora la literatura, ¿no? Pero es una de nuestras misiones poder reivindicar eso, ¿no? Es esencial que un abogado sepa dominar cualquier tema, ¿no? Que sea una persona que pertenezca al ámbito intelectual, al ámbito oculto, y que sea una persona bien letreada. Entonces aquí hemos podido ver las diferencias que hay, ¿no? Y la compatibilidad que puede haber, ¿no? La expresión oral es algo que lo hacemos a través de una comunicación, y la expresión escrita es a través de un escrito, como su nombre lo dice, ¿no? Ha sido durante el siglo a través de la pluma, y bueno, hoy con la tecnología, la escritura se hace en base a una computadora, ¿no? La pluma, la máquina de escribir, y ahora tenemos la computadora, ¿no? Ustedes van a hacer seguramente una tesis, y lo van a tener que redactar de esa forma, ¿no? Entonces tiene que ir acostumbrándose a escribir, a saber qué es una redacción, hacer resúmenes. Hoy al finalizar les voy a explicar la tarea, cómo hacer un breve análisis de lectura, ¿no? Porque cuando uno va a una biblioteca hay una infinidad de libros, ¿no? Y a veces los libros más grandes, los extensos de 500 a 1000 páginas, uno dice, ¿quién va a leer estos libros? Pero esos libros más que todo son para documentales, ¿no? Es decir, que si tú quieres hacer un trabajo no te vas a leer las 500 páginas, ¿no? Vas a ver qué capítulo es necesario y vas a utilizar eso como un método de información, como un mecanismo de información. Luego están los libros, obviamente, que uno lee por placer, ¿no? Los motivacionales, los románticos, los policiales, ¿no? Hay de crímenes, esos que son de ciencia ficción, o también están los libros de historia, que hablan de los acontecimientos bélicos, de las grandes revoluciones. Entonces existe una gran infinidad de literatura, hay una gran categoría, pero especialmente tal vez usted como abogado se va a especificar en un ámbito, ¿no? El ámbito jurídico, va a ser profesional en eso, va a tener que siempre repasar el tema de las leyes, el artículo, memorizar, va a tener que dominar eso en su repertorio intelectual, pero siempre es bueno de que usted sea una persona abierta, ¿no? Porque seguramente si usted es un buen abogado, un buen líder, se les va a abrir oportunidades, ¿no? Ya sea incursionar en la política, ya sea incursionar en la docencia. Entonces, el profesional en derecho tiene mucho campo que recorrer, ¿no? Pero, ¿cuál es el mecanismo que nos puede conducir a eso? A hablar correctamente, escribir correctamente, ¿no? Hoy los profesionales son desafiados a publicar artículos, a escribir su propio libro, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a hacer hábitos distintos, ¿no? Si empezamos a hacer lo que todo el mundo hace, seremos uno más, ¿no? Pero si empezamos a hacer cosas diferentes, entonces estamos apuntando a la calidad, ¿no? A no ser cantidad, sino a buscar ser siempre calidad. Entonces, esto a manera introductoria, para recordar lo que es la literatura, ustedes van a tener luego estas diapositivas. Cuando finalicemos la unidad 1, yo voy a subir todos los archivos directamente, para que usted vea, repase, recuerde, y esté preparado para el primer examen, ¿no? Además de ello, hoy vamos a abordar un poco lo que es la oratoria. Eso lo vamos a ver casi todo durante todo el semestre. Pero hoy voy a dar algunas pinceladas de lo que es la oratoria, de lo que es el liderazgo, ¿no? Porque usted se está preparando para ser un profesional, pero un líder dentro de la sociedad, ¿no? Un líder en el cual pueda tener autoridad, pueda tener conocimientos, capacidad, y vamos a ir definiendo qué es un líder, ¿no? Entonces somos llamados hoy en día a reivindicar el tema de la escritura, el tema del saber hablar correctamente, ¿no? Entonces, si usted domina esto, seguramente va a tener un poder esencial
en su vida profesional. Porque como abogado va a tener que defender, ¿no? Va a tener que argumentar, va a tener que saber hablar en público. Tal vez tenemos ciertas falencias, pero estamos iniciando y por eso estamos para aprender, ¿no? Tal vez alguno ya tiene ese conocimiento básico, ya tal vez ha sido presidente de algún comité o tal vez de su barrio. Entonces, ya ha empezado a formar su liderazgo, pero cuando usted domine el arte de saber expresarse, tener mayor vocabulario, escribir correctamente, irá mejorando, irá puliendo, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que afrontar, jóvenes. A veces el temor de hablar en público lo vamos esquivando desde el colegio, tal vez, ¿no? Y nunca nos animamos, ¿no? Pero si no enfrentamos ese problema, si no encaramos ese problema, eso nos va a acompañar por el resto de nuestros días, ¿no? Entonces hay que enfrentar, de que si hay que animarse a hablar en público, de que si la primera vez no me fue tan bien, seguramente la segunda lo haré mejor y la tercera mucho más. La cuestión es ir progresando, ir animándose. Si escribo un artículo, la segunda vez lo haré mejor. ¿Y por qué no me animo a escribir más adelante? Entonces es necesario hoy en día tener estos dos elementos dentro de su repertorio jurídico en el cual usted va a desempeñar durante toda una vida, ¿no? Para ello voy a compartir un poco lo que he estado trabajando en oratoria. Y vamos a analizar un poco ya lo que es la oratoria de manera así resumida. Es algo que lo vamos a ver todo el semestre. Seguramente habrá alguna oportunidad cuando volvemos a clases presenciales, si es que en algún momento esto aconteciera, de poder hacer ciertos ensayos, ¿no? De manera práctica, ¿no? Y mejorar tal vez algunas posturas, la forma correcta de hablar, pero eso también lo vamos a ver tanto de manera teórica y vamos a ver la posibilidad de que se pueda concretar de manera práctica, porque es algo práctico al final que uno tiene que realizar, ¿no? Pero previo a lo práctico tiene que saber las pautas, los lineamientos teóricos que existen en esto para comprender lo que verdaderamente estamos estudiando. Muy bien. ¿Qué es la oratoria? Voy a pedir a Lucas, si me puede ayudar a leer qué es la oratoria. La oratoria es el primer lugar de definir, es el primer lugar que definiremos este concepto. La oratoria es el arte de expresarnos con elocuencia ante un determinado público. ¿Qué significa con elocuencia? Pues es el hablar con fluidez y propiedad para intentar convencer al auditorio al que nos enfrentamos. Por lo tanto, hablar en público no implica solo presentar nuestras ideas, sino que necesitaremos plasmarlas de una determinada manera. La calidad de la oratoria depende de la capacidad del orador para persuadir y motivar a sus interlocutores. Es fundamental que el mensaje se comunique de manera efectiva y para ello se requiere de un trabajo previo de preparación y ensayo.
Durante esta etapa preliminar, el orador debe adquirir los conocimientos necesarios para realizar la presentación y analizar el perfil de su interlocutor a fin de utilizar los recursos más adecuados. Muy bien, muchas gracias. La oratoria es algo que realmente se necesita hacer con elocuencia, dicen, ¿no? Además de ello, es algo que para plasmar nuestras ideas, si bien apuntamos siempre a expresar nuestras ideas, necesitamos un método para hacer eso, ¿no? Necesitamos ciertas estrategias, ¿no? Para que esto tenga relación. Entonces la oratoria es un recurso indispensable para el ser humano en la forma de poder compartir sus conocimientos, podernos mostrar a la sociedad que somos una persona que tiene conocimientos, podernos transmitir ciertas ideas, poder tener un dominio que pueda beneficiar a intereses colectivos, aunque a veces la oratoria también ha sido para intereses personales, ¿no? Ha habido grandes oradores que han utilizado sus estrategias, lo han visto como un poder, para poder convencer a la multitud, a las masas, ¿no? De lo que él quería lograr, ¿no? Entonces la oratoria, pero por lo general es utilizada para transmitir ciertos conocimientos y para que sea un beneficio colectivo, ¿no? Dentro de cada sindicato, organización, comités, siempre hay personas que tienen una buena oratoria, ¿no? Tendría que haberlo para que eso tenga fuerza, ¿no? Para que puedan transmitir la voz de todos en general, ¿no? Entonces, a veces hay uno que representa a determinado grupo, ¿no? Y él transmite las ideas, la postura de todos en general, ¿no? Entonces esa persona tiene que ser alguien que se sepa comunicar correctamente, ¿no? Además de ello, también si yo quiero ser un empresario, tengo que, por ejemplo, los empresarios tienen que para vender, además del marketing, tienen que saber recomendar su producto, ¿no? Mostrar al mercado el valor, la importancia, ¿no? Y entonces por eso en las grandes empresas se necesita buenos oradores, ¿no? En el tema periodístico también, para salir en los canales de televisión, ¿no? En los medios de comunicación, uno necesita saber hablar en público. El periodista, por ejemplo, es el que representa la voz del pueblo, dice, ¿no? O sea, el pueblo a veces no puede expresar alguna cuestión, ya sea porque obviamente no pueden hablar correctamente, porque tal vez está limitado a ciertos aspectos sociales. Entonces el periodista cubre las ciertas notas, la información, y él representa, ¿no? Él transmite la comunicación, la información, ¿no? Y tiene que hacerla de manera parcializada, ¿no? Más que todo es transmitir. Entonces la oratoria aparece en todos los aspectos, ¿no? Cotidianos de la vida. Y entonces acá podemos ver de que definir el concepto implica muchas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, en el punto 2 dice, la calidad de la oratoria depende de la capacidad del orador para persuadir y motivar a sus interlocutores, ¿no? Es decir, al público en general. O sea, la manera de persuadir, ¿cómo voy a llegar a la gente, ¿no? El hecho de que para mí ustedes me estén atentos ahora, por eso es que se les pide que esté en la cámara encendida, ¿no? Sé que el adaptarnos al aspecto virtual es complicado, ¿no? El estar sentado de mi celular, el estar conectado desde mi computadora, pero yo tengo que ver la forma de cómo voy a persuadirlos, bueno. Tendré que poner diapositivas, tendré que hacerlos participar. La persuasión es algo que es ya netamente original, es de la persona que va a hablar en público. Ustedes ven que a veces hay gente que tiene esa facilidad de poder hacer un comentario gracioso para romper el hielo, ¿no? Y que la gente pueda sentir confianza con el orador, ¿no? Además de ello, cuando vemos porque está comprobado que las personas pueden atender a un orador, es decir, si yo voy a una iglesia, voy a atender al sacerdote, voy al pastor, voy a escucharlo, o a cualquier orador que venga, voy a escucharlo hasta 25 minutos y luego mi mente va a empezar a divagar. Me va a dar hambre, me va a dar cansancio, voy a empezar a pensar en mi trabajo, voy a pensar en mi novia, en mi novio. Entonces pasa eso, ¿no?
la mente humana se relaja y se distrae. Es lo que dicen los neurocientistas, ¿no? A no ser que el orador sea tan bueno, yo voy a poder aguantar los 45 minutos, porque es muy bueno el tipo, tiene las condiciones. Por eso es que después de ese tiempo ustedes ven que los oradores hacen, ¿no? Vamos a ponernos de pie, dicen, ¿no? Vamos a relajarnos, vamos a estirarnos, vamos a hacer un break, un breve descanso, para que así la gente pueda nuevamente recuperar el oxígeno, ¿no? Y pueda volver a captar lo que el orador quiere expresar, ¿no? Entonces esto pasa mayormente cuando uno va a una capacitación, ¿no? Es necesario porque no podríamos aguantar todo un día escuchando a una persona, ¿no? Por eso es importante saber lo que vamos a decir, ¿no? Hay que pensar bien lo que vamos a decir. Aprovechar el tiempo. Jugamos contra el tiempo cuando estamos hablando en público, ¿no? Porque a veces uno puede explayarse y puede contar miles de cosas, pero hay que saber si la gente está canalizando lo que estamos diciendo, ¿no? Y un orador eficaz es aquel que sabe transmitir sus conocimientos, su postura, y hace que la gente no pierda la atención, ¿no? Que la gente entre en confianza y que la gente crea en esa persona, ¿no? Entonces eso es lo que nos da la oratoria. Principales funciones de la oratoria, ¿no? La oratoria cuenta con ciertas funciones u objetivos básicos. Sus tres funciones principales son relacionarse, expresarse e influir, ¿no? Es buscar una relación, expresar claramente y influir con algo, ¿no? Dejar algo, dejar un ejemplo, transmitir algo que repercuta en la vida de esa persona, ¿no? Ser una persona de influencia, ¿no? El objetivo de relacionarse refiere al hecho de crear un vínculo con la audiencia, ya sea transitorio o duradero. La función de expresarse hace hincapié con la posibilidad de la oratoria para exponer o compartir tanto ideas como pensamientos y sentimientos. Y por último, su función de influir refiere a modificar la percepción, la actitud o la forma de actuar de los interlocutores, ¿no? Entonces, ahí vemos las funciones específicas, ¿no? Función o objetivo, ¿no? Obviamente que yo al hablar quiero expresarme, quiero hacer ver lo que siento, lo que conozco, pero además de ello también intento influir en otra persona, ¿no? En ganarme la confianza de esa gente, en ganarme al grupo, ¿no? Entonces, además me relaciono, pues, ¿no? Cuando hablamos con otras personas, esa es la manera de relacionarnos, vamos conociendo amigos a través de la comunicación, pues, ¿no? ¿De qué manera ustedes hacen amistad? ¿De qué manera conocen a su enamorado, a su enamorada? Pues a través de la comunicación, pues, ¿no? La comunicación nos permite relacionarnos en sociedad, ¿no? Entre dos personas o más. Para lograr un resultado efectivo, el orador debe dominar 100% su presentación. Para ello es fundamental preparar la exposición. Muy bien, usted va a ir a un caso, ¿no? Como futuro abogado, ¿no? Usted tiene que estudiar previamente el caso, pues, ¿no? Seguramente en las otras asignaturas, con certeza les darán las pautas, los lineamientos, los requerimientos necesarios para cómo afrontar este deber, ¿no? Pero siempre está bueno recalcar que ya sea un caso que yo voy a afrontar como futuro abogado, o una exposición, o voy a hacer una entrevista. A veces, bueno, las entrevistas suelen de manera improvisada, ¿no? Por eso uno tiene que estar siempre preparado, dice. Pero si uno tiene la oportunidad de prepararse, tiene que hacerlo, ¿no? Porque como decimos, la preparación nos da confianza, ¿no? La preparación te va a hacer creer a ti que tú estás preparado, que tienes confianza en ti mismo y que vas a poder desenvolverte. Pero si yo no sé sobre ese tema, entonces, ¿qué voy a hacer, pues, no? Voy a tartamudear, me va a costar, y la gente va a notar, pues, que desconozco, ¿no? Por eso es que a veces ciertas figuras públicas salen haciendo comentarios en ciertas entrevistas porque lo agarran expuesto, ¿no? Le hacen preguntas de conocimiento general y cuando no saben, a veces dicen es sabio callarse, ¿no? Cuando yo no conozco algo, ignoro algo, a veces es sabio callarme. Porque puedo meter la pata, como decimos de manera vulgar, ¿no? Entonces, por eso es que las palabras pueden hacerte una persona exitosa, pueden conducirte también al fracaso si es que no sabes utilizarla, ¿no?
Si es que no tienes el previo conocimiento de un asunto, a veces es mejor obviarlo o callarlo. Pero es siempre necesario estudiar el caso, prepararse, estudiar la exposición que uno va a manifestar, siempre estar preparado. Entonces, ¿por qué? Porque eso genera confianza en uno mismo. Orígenes de la oratoria, pero hay que ver los orígenes un poco, ¿no? Dayana, ¿puedes leer, por favor? El surgimiento de la oratoria como arte de hablar en público no puede precisarse en una fecha exacta. Los historiadores creen que de todas maneras que sus orígenes como especialización de discurso están en Cilicia, aunque los griegos fueron quienes la elevaron como instrumento de prestigio y poder político. Ya, muy bien, gracias. No hay una fecha exacta, según los historiadores, ¿no? ¿Cuándo ha surgido esto? Porque al parecer ha sido siempre un estilo de vida, ¿no? Vamos a ver, en el Imperio Romano vamos a ver que los emperadores eran grandes oradores. Vamos a ir a la antigua Grecia, vamos a ver que los filósofos eran grandes oradores. Vamos a ir al periodo bíblico, a Israel antiguo, y vamos a ver que Jesucristo era un orador de excelencia. Entonces, realmente es algo que se ha aplicado siempre, ¿no? Y las figuras importantes tienen eso, bueno, que han sido grandes oradores. No serían figuras importantes si no sabrían hablar en público. Pero pienso que donde más se ha desarrollado esto es siempre en la Grecia antigua, ¿no? Grecia es la cuna del arte, es la cuna del pensamiento. Muchos dicen, bueno, ahí es donde emana la civilización, ¿no? Si bien ahora hay una disputa, ¿no? Especialmente en Latinoamérica con los ideólogos que dicen, bueno, hay que descolonizar, dicen, ¿no? El pensamiento y ya no imitar a los europeos, a Occidente. Hay que producir lo nuestro, ¿no? Y es interesante su postura de ello. Pero lo cierto es que Grecia en Europa fue muy importante para el desarrollo de nuestra sociedad. Si ustedes tienen hoy el derecho, las leyes, es gracias a los griegos, ¿no? Y también en parte a los romanos, ¿no? Pero, por ejemplo, la filosofía abrió paso al derecho, la filosofía abrió paso a la política, al surgimiento del Estado, con exponentes como Aristóteles, Platón. La filosofía abrió paso a la biología, y curiosamente hoy la filosofía está olvidada, ¿no? Pero los griegos, aún nosotros podemos percibir sus monumentos, ¿no? Vayan a la plaza al frente del Rubén Celaya y van a ver a un hombre, a un monumento artístico de un hombre pensando, ¿no? El pensador, ¿no? Estoy seguro que todos lo han percibido así, ¿no? Han visto, ¿no? Pero a veces pasamos y no nos damos cuenta qué significado tiene esa escultura, ¿no? Porque toda arte tiene un significado especial, ¿no? Ese hombre está pensando en el desarrollo del mundo, ¿no? Ese hombre simboliza lo que la filosofía ha querido hacer en la Grecia antigua, ¿no? Y ha hecho. ¿En dónde está el desarrollo de la sociedad? Está en tu mente, pues, ¿no? Tú ves edificios, ves automóviles, ves motocicletas, todo ha sido en base al pensamiento de la gente. El cerebro humano se ha puesto nombre a través del cerebro, pues, ¿no? Entonces la mente ha creado todo, pues. Es la que ha inducido a una civilización en pleno siglo XXI, ¿no? Es la que nos permite crecer, porque somos seres racionales. Tenemos el poder de utilizar nuestro pensamiento. Pero a veces cuando la gente no piensa, no crea nuevas cosas. Bueno, cuando la gente se conforma, cuando la gente simplemente obedece los parámetros sociales, lo que impone la sociedad, y no se da oportunidad a ser crítico, a dudar, a pensar, a cuestionar, entonces no nos damos la oportunidad de aplicar lo que se llama pensamiento crítico, ¿no? Entonces el pensamiento es algo que nos lleva al crecimiento. Cuando tú lees, reflexionas,
piensas. La reflexión te lleva a un cambio, ¿no? Es decir, cuando a mí me va mal en la vida, ya sea un fracaso en el trabajo, un fracaso sentimental o lo que sea, yo tengo dos opciones, ¿no? Una opción es que yo reflexione y diga, pucha, sí, me he equivocado, pero ahora lo voy a hacer mejor, ¿no? La reflexión me hace cambiar, esa experiencia me lleva a un cambio. Pero luego está la otra de decir, de no aprender nunca, porque la vida es como una escuela, ¿no? Hay gente que comete un error y sigue cometiendo el mismo error y nunca aprende, se sigue aplazando. Entonces es normal equivocarse en la vida, todos nos hemos equivocado, ¿no? Es normal a veces trompezar, pero es de sabios levantarse y hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y por eso los filósofos reflexionaban, ¿no? Pensaban. ¿Y cómo empezaron a persuadir a los griegos? Porque antes de que surja la filosofía en el siglo IV, con exponentes como Tales de Mileto, Anaximandro, vamos a decir que otro filósofo más apareció ahí, Pitágoras. Además de ellos, aparece el gran Sócrates, ¿no? Porque estos se llamaban los presocráticos. Ellos aparecen para cuestionar, por ejemplo, el tema de la mitología griega, ¿no? Claro, los griegos se preguntaban, ¿y de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿No? Y para ello crearon sus propios dioses, ¿no? Hoy lo podemos ver en series, en películas, hasta en series animadas, en los animes, ¿no? Aparece la figura de Zeus, aparece la figura de Poseidón, aparece la figura de Hades. Los griegos querían relacionar todo con sus dioses y eso era mito, ¿no? Entonces, ¿cómo venimos? Ah, no, Zeus nos ha creado. Entonces se limitaban a esa respuesta, ¿no? Iban haciendo otra generación y le iban enseñando eso, pero aparece en el siglo IV los filósofos y dicen, esperen, ahora vamos a pensar, ya no vamos a obedecer simplemente. Ahora vamos a aplicar el pensamiento y vamos a ver de dónde viene el ser humano, ¿no? Vendrán de los dioses, vendrán de la naturaleza, vendrán del sol, y entonces ahí empieza el debate, ¿no? Porque se dan la oportunidad de pensar. Y la filosofía a lo largo de la historia cuestiona todo, pues cuestiona hasta el poder, ¿no? Por eso es que especialmente a la gente que tiene poder no le gusta que la filosofía esté ahí. Por eso es que quieren hacerla desaparecer, ¿no? Y entonces, dentro de todo, pero a lo que vamos es que los griegos eran personas que empleaban la oratoria, ¿no? Sócrates era un filósofo muy importante, el cual empezó a debatir, ¿no? Con las personas, ¿no? Y él al final decía, yo solo sé que nada sé, pues, ¿no? Era una persona que ponía en duda todas las verdades para su época. Luego lo va a sustituir Platón como su discípulo. Luego de Platón va a venir Aristóteles, y tal vez para muchos Aristóteles sea uno de los más importantes. Finalmente, ellos van a fundar las escuelas, las academias. Hoy vemos que hay equipos de fútbol que se llaman academia, ¿no? Ya sea en Argentina Racing, por ejemplo, acá en Bolivia Bolívar o Blooming, ¿no? O las escuelas de fútbol dicen academia de fútbol. ¿De dónde viene ese término academia, por ejemplo, ¿no? Es un término griego, pues, ¿no? Decimos, vamos a buscar a la académica a la universidad. Esa persona es académica, parece que sabe. Los griegos fundaron las academias, ¿no? En las academias iban estudiantes, los cuales aprendían de estos filósofos, ¿no? A hablar en público, a pensar, a debatir, a argumentar, todos esos detalles, ¿no? Se dice que el gran emperador Alejandro Magno fue instruido por Aristóteles, por ejemplo, ¿no? Su padre era una persona muy experta en la estrategia militar, ¿no? Pero su padre no quería solamente que su hijo empleara la fuerza, sino que su padre quería que su hijo sea una persona también que trabaje con las ideas, con la mente. Entonces tiene que haber una conexión ahí, ¿no? Hoy en día vemos que hay líderes que saben hablar en fuerte en público, ¿no? Entran especialmente en los sindicatos, ¿no? Con fuerza, con valor, y es necesario tener el valor, es necesario hablar a veces de manera fuerte, pero a veces también es necesario hacerlo con ideas, hacerlo de manera diplomática, saber negociar, expresar un poco el grado de la intelectualidad, ¿no? Y eso es lo que ha muerto, ¿no? En el siglo XX Bolivia tenía grandes, vamos a decir, figuras intelectuales, ¿no? Vamos a analizar solo nuestro país, ¿no?
Víctor Paz Estenssoro, Marcelo Quiroga Santa Cruz, entre otros personajes, eran personas que tenían un grado intelectual, ¿no? René Zabaleta, un gran escritor boliviano, que no fue reconocido ni es reconocido en nuestro país, y fue docente de la Universidad de la UNAM en México, ¿no? Allá es un exponente máximo. Porque en el siglo XX teníamos grandes literatos, escritores, políticos, pero eso ha ido desapareciendo en el país, ¿no? Ya no tenemos esos líderes. Líderes que hablen con diplomacia, que sean estrategas, que tengan buena retórica. Poco a poco han ido desapareciendo. Ha surgido, si bien el liderazgo fuerte, el liderazgo brusco, se necesita complementar ambos liderazgos para ser una persona que logre un liderazgo integral, vamos a decir, ¿no? Entonces, jóvenes, acá podemos ver una figura de Sócrates, ¿no? Que está pensando, vamos a decir que en esa postura está aquella escultura que está al frente del Hospital Rubén Celaya, ¿no? En la plaza que tenemos, ¿no? Hay un hombre pensando ahí, ¿no? El otro día fui y hice un video explicando eso para mis estudiantes de la promoción en el colegio, una materia de filosofía, ¿no? Porque a veces pasamos por las esculturas y no nos damos cuenta qué significado tiene, ¿no? Y esa escultura que nosotros tenemos es herencia de los griegos, ¿no? También luego en la Plaza de los Lapachos hay un monumento donde hay 3 personajes sosteniendo, ¿no? El círculo ahí que hay un monumento. No sé si esos 3 vienen a ser Platón, Aristóteles o Sócrates, o no estoy seguro si son los 3 dioses más importantes del panteón griego, que son Hades, Poseidón y Zeus, ¿no? Pero imagínense cuántos kilómetros estamos de Grecia, ¿no? Pero hasta el día de hoy sigue habiendo monumentos griegos por todos lados. El pensamiento griego sigue vigente. Ustedes van a llevar también el derecho romano, ¿no? Lo que hicieron los romanos, los griegos, ha influido en la sociedad a un cambio en base al pensamiento. Entonces es necesario tener conocimiento de esto, ¿no? Saber cómo funciona el mundo, cómo empezó, porque hoy en día vemos que hasta, bueno, el tema, yo sé que cuando les preguntaba a ustedes cuáles son sus anhelos, ¿no? ¿Qué deseo tiene? ¿Por qué quiere estudiar Derecho? Muchos me dicen, yo quiero cambiar el sistema judicial en el país. Y yo lo felicito, pues, ¿no? Eso es lo que queremos con las futuras generaciones. Cambio. Que no repitan lo que están haciendo de los demás, sino que empiecen a cambiar. El cambio conduce a un desarrollo, pues, ¿no? Un desarrollo colectivo. El día que una persona se anime a cambiar, es un revolucionario, pues, ¿no? Porque quiere hacer las cosas de una manera distinta. Y para lograr el cambio yo tengo que tener preparación, tengo que tener estudios, tengo que tener lectura, tengo que tener conocimiento y luego producir, porque a veces mis emociones pueden hacer muchas cosas, yo por emociones puedo hablar, puedo querer, pero tengo que también tener el conocimiento para poder hacerlo, ¿no? Entonces es necesario eso, jóvenes. Además de ello, es necesario hacerlo empleando un mecanismo que se llama oratoria, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda tal vez? ¿Algo que no ha quedado claro? Esto es más que todo una biografía de los orígenes, si bien acá se dice que el lugar de Sicilia, otros dicen, bueno, donde los griegos, donde los romanos, los griegos, es necesario estudiar siempre el tema de la Grecia antigua y la Roma antigua, porque bueno, ahí da el surgimiento a las leyes, las normas, también al tema de la arquitectura, ¿no? El tema de la función del Estado, el gobierno, la política, ¿no? Aristóteles escribió un libro que se llama La Política, ¿no? Y resumiendo, él dice, la política es para servir, ¿no? Pero hoy en día vemos que eso se ha cambiado, pues, ¿no? La política está mal vista, ¿no? La gente ve eso como un tabú de algo negativo, ¿no? Cuando la política en los inicios de los griegos tenía la sensación de servicio, ¿no? Si uno lee a Aristóteles va a encontrar eso, ¿no? Platón va a decir que los que se desinteresen de la política, los que no le interesa la política, están condenados a ser gobernados por los peores hombres, ¿no? Y es que claro, si a mí no me interesa, ignoro eso, posiblemente entonces se elija a los malos, ¿no? Entonces vemos que los griegos tenían una forma de pensar muy diferente y que ellos fundaron ese pensamiento, pero que hoy tal vez lo hemos tergiversado, ¿no?
La gente dice el amor platónico, han escuchado, ¿no? Ah, mira esa chica, ese chico es mi amor platónico. ¿Pero qué es eso? Vemos nosotros el amor platónico, lo entendemos como un amor, por ejemplo, algo imposible, ¿no? Pero el filósofo Platón no veía así el amor. Él veía amor a la sabiduría, amor a la parte externa de las personas, ¿no? Porque él decía, puede desaparecer la belleza física, puede desaparecer lo material, pero lo interno es lo que perdura por siempre, decía Platón. Entonces, hoy en día la sociedad le ha cambiado el significado a lo que Platón tenía, ¿no? Las palabras que ustedes repiten derivan muchas veces de la Roma antigua, derivan también son palabras griegas, o en muchos casos palabras de Medio Oriente, ¿no? Por ejemplo, decimos la palabra ojalá, ¿no? ¿Cuántos repetimos esa palabra ojalá? Pero ¿cuál era su significado, ¿no? Su etimología de eso. Ojalá quiere decir si Alá quiere, ¿no? Porque está haciendo mención al dios Alá, ¿no? Que se adora en Medio Oriente, ¿no? Pero acá lo hablamos, ¿no? Porque nuestro idioma deriva algunas palabras del latín, y el latín estaba sumergido muchas veces con connotaciones griegas, romanas o árabes, ¿no? Y ojalá quiere decir eso en realidad, ¿no? Si Alá lo desea, si Alá lo quiere. También hay otra palabra que van a emplear que es testimonio, por ejemplo. Testimonio es una palabra interesante porque cuando uno quería jurar lealtad al César, al emperador, o tenía que exponer algún veredicto, o mejor dicho, transmitir alguna información, para que sea real, esa persona tenía que tocarse el miembro, ¿no? Los testículos, por eso de ahí viene la palabra testimonio. Al parecer parece raro, pero esa es la etimología de la palabra, ¿no? Y hoy en día aún la seguimos utilizando, pero era una palabra romana. Esa era la ascendencia original de la palabra, ¿no? Yo iba a hablar con el César y tenía que tocarme, apretarme para decir que lo que estaba diciendo era verdad. Parte de su cultura, parte de su creencia. Pero hasta el día de hoy veo que en iglesias, veo que también en la parte jurídica se maneja esa palabra, los testimonios, pero hay que saber cuál es la ascendencia original, ¿no? Entonces las letras son amplias. A mí me tocó estudiar el idioma hebreo y griego, y en hebreo, por ejemplo, una interpretación bíblica puede tener muchos significados, ¿no? Entonces es necesario saber de que las palabras es un mundo aparte. El tema lingüístico es un mundo aparte. Y que a veces es necesario por cultura general saber la ascendencia, ¿no? Saber lo que ha sido la Grecia antigua, la Roma antigua, porque de ella deriva, por ejemplo, lo que ustedes están estudiando, el derecho. Y seguramente lo van a repasar en otras asignaturas. Entrando más de lleno, ya a lo que sigamos viendo, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta hasta acá, algo que tal vez quieran compartir, siéntanse libres. Yo quisiera compartir algo, Lisa. Sí, por favor. Bueno, es una pregunta más que todo, Ujú. de lo que dijo al principio, que teníamos que leer, digamos, cuando teníamos que elegir de los 10 libros cuál nos iba a gustar, ¿no? Ya, Yo todavía no entiendo, digamos, de la plataforma, por dónde cómo hay que entrar. No me ubico mucho. Sí llegué a entrar un poco, pero no me ubico mucho. ya, aún todavía no se los ha capacitado, no les han mandado algún tutorial. Sí enviaron un tutorial, pero Un video, Luis. sí, enviaron un video y hay una parte, digamos, donde, no sé, creo que es como que el código, no, algo así, no quería entrar en una ventana, digamos, en una página, Ya, en una plataforma ahí del, de eso lo que vieron. ya. Miren, yo lo que he visto no es tan difícil. A mí me mandaron igual el tutorial porque yo igual no lo sabía manejar, pero con el tutorial pude guiarme, ¿no? Y pude entrar y pude subir las tareas. Igual me estaba guiando con el tutorial para poder manejar.
Pero pienso de que ese problema del código y eso podrían tal vez hacer la consulta a la académica, ¿no? Creo que en este caso la ingeniera. Ella es la que maneja todos los códigos. Para que ella Pues pueda... yo la hablé y no, nunca me respondió. Ya, Matías, ¿no? Yo le voy a preguntar a Sí, la doctora Miriam ya. para que ella pueda comunicarse y ver tu caso, así ella te pueda dar una información. A veces sí. Sí, porque en el grupo igual le envió unas fotos, digamos, de cómo iban a ser nuestros códigos o usuarios, ¿no? Algo así. Y envió dos fotos así digamos, de todos los nombres y cómo iban a ser también. Y el mío no aparecía tampoco y yo le dije que mi nombre no estaba. O sea, digamos, envió la foto, pero mi nombre, digamos, como que no se veía nada. Y Ya, me envió después así al privado, me envió y ahí recién pude entrar, pero aún así no pude entrar mucho a la plataforma, aunque estuve viendo, digamos, el tutorial que nos envió. ya, sí, a veces está muy ocupada. Yo voy a ver la forma de consultar eso. Pero en un caso, vuelvo a insistir una vez más, si es que ya no hay, si es que no puedes solucionar, me escribes a mi privado, ¿no? Vamos a ver la forma de hacer una excepción contigo y poder mandarte también, Ya, tal vez por ahí los documentos, ¿ya? Por este caso, pero, por WhatsApp. Sí, mejor, porque ya, casi no pero, entiendo mucho la plataforma. como digo que vas a utilizar la plataforma porque la vas a tener no solamente en mi materia, Sí, sino en sí, todas, ya hay que claro. ir adaptándonos, ir aprendiendo. Por este caso, vamos a ver si es que no puedes solucionar, darle una solución posible, no estamos para solucionar. Bueno, Ya, caiga a presentarle una. ya, ¿alguna otra consulta más? Muy bien, jóvenes, vamos a seguir complementando este temita más, que tiene muchas cosas para decir, ¿no? Y que necesitamos primeramente enriquecernos de manera teórica, porque a veces la gente ve un tabú la teoría, ¿no? Dice lo teórico, pero es que los teóricos son los que trabajan con las ideas, pues y eso es lo que voy a explicar ahora. Usted es una persona letreada, como futuro abogado es una persona que también va a tener, además de la parte práctica que va a tener que desempeñarse, usted tiene que ser una persona que tenga mucho contenido teórico, ¿no? En el tema de las leyes. Un momento, voy a compartir la otra diapositiva. Cuando hablamos de oratoria estamos hablando de liderazgo, ¿ya? Hemos dicho que el hablar en público me da la capacidad de poder ser líder. No existe líder que no sepa hablar en público, jóvenes. Nadie puede ser líder si no sabe expresarse. Es una realidad. Puedo tener buenas intenciones, puedo ser una persona con valores éticos, puedo ser una persona buena dentro de la sociedad, ¿no? Mis colegas, mis compañeros me pueden ver como una persona buena, una persona ejemplar, lo cual es necesario también para ser líder. Pero si yo no sé expresarme, si no sé hablar en público, lastimosamente no alcanzo ese grado, ¿no? Por eso que el liderazgo también es un arte, porque
no muchas personas acceden a esto, ¿no? En una determinada sociedad. ¿Qué es un líder? Podríamos ir resumiendo de manera general, precisa y decir, a ver, ¿qué es un líder? A ver, voy a pedirle a Yulisa que me ayude a leer, por favor. ¿Qué es un líder? Persona que encabeza y dirige un grupo o movimiento social, político, religioso, etc. Persona o cosa que ocupa el primer lugar en una clasificación o competición. ¿Qué es lo que define a un líder? Sus valores de vida, su actitud, su personalidad y su valentía. Ya, muy bien. Es una persona que ocupa el primer lugar, ¿no? En una competición. Es una persona que encabeza ya sea un púlpito en una iglesia, es una persona que encabeza en una institución pública como un político, es una persona que encabeza una marcha como activista social. Pero ¿qué es lo que define a un líder? Sí es cierto, sus valores de vida, porque para ser un buen líder hay que tener valores éticos, ¿no? Hay que tener educación académica, que es la que tenemos acá, estamos obteniendo en la universidad, pero sobre todo la educación moral y ética que uno aprende en casa, los valores, ¿no? Los principios. Hay que tener actitud, pues, ¿no? Coraje, valor. Hay que saber siempre ser optimista. El líder tiene que transmitir confianza, ¿no? Es una persona que tiene que tener fortaleza emocional. Tiene que tener personalidad para dominar ciertos problemas, ¿no? Tiene que saber trabajar en medio de la adversidad. ¿Para qué se prepara uno en una carrera profesional? Se prepara para solucionar problemas. Y usted se va a encargar de eso mucho, ¿no? Pero en realidad todas las profesiones se encargan para eso. Te contratan para solucionar problemas. Entonces tienes que convivir a veces con la tensión, la incertidumbre, y para eso tienes que demostrar personalidad, valentía. Pero vuelvo a decir, ¿no? Estas cualidades son importantes dentro de un líder. Pero hay algo que define al líder, y es el saber hablar en público. Lo que define a un líder es el arte de persuadir a un grupo de personas a través de su oratoria. Eso le da el condimento, la etiqueta de líder. Todas estas personas que he puesto tal vez tenían estas cualidades, ¿no? Martin Luther King, un activista, un predicador también, metodista en Norteamérica, en Estados Unidos, que tiene un buen discurso que más adelante tal vez lo vamos a ver, donde dice, tengo un sueño, ¿no? Claro, para aquella época en Estados Unidos había mucha discriminación racial, ¿no? Y este señor quería igualdad, ¿no? Buscaba la igualdad en su país. Pero cuando uno ve la oratoria que él tenía era brutal, pues, ¿no? Sabía manejarse en público, tenía las palabras precisas, ¿no? Dejaba frases importantes. Entonces Martin Luther King fue una figura que, además de tener todo esto, personalidad, valentía, porque al final lo mataron, ¿no? Lo asesinaron. Valores de vida, era una persona que se lo reflejaba a través de su oratoria, ¿no? Era un líder que generaba y ganaba muchas multitudes. Mahatma Gandhi, en la India, ¿no? Aquel líder pacífico, ¿no? Que tal vez de él se hereda las huelgas de hambre, ¿no? O sea, que es una forma de protestar de manera pacífica, ¿no? Más o menos eso hacía Mahatma Gandhi, pues, ¿no? Era su forma de protestar, que hasta el día de hoy, especialmente en Bolivia, hemos tomado eso, ¿no? Gandhi también tenía todo eso. Una persona que tenía valores de vida, una persona que luchaba por la paz, por los conflictos sociales, pero era una persona que tenía una buena oratoria, ¿no? Y él estudió Derecho. En una época donde en Inglaterra, si no me equivoco, fue donde él estaba estudiando, igual sufrió discriminación. Nelson Mandela, ¿no? En Sudáfrica. Otro líder que ha quedado para la historia, ¿no? Tenía todos los condimentos de líder, es cierto, un coraje porque también lo metieron preso casi 30 décadas, 28 años, si no me equivoco, estuvo preso.
También protestaba por la igualdad de las personas de color, y durante esa época estuvo preso, ¿no? Y lo torturaban en la cárcel. Claro, al finalizar Nelson Mandela su gestión, o sea, mejor dicho, al finalizar y salir de prisión, postuló para presidente, y como la mayoría en Sudáfrica eran personas de color, ganó las elecciones, bueno, y ahora iba a tomar el poder. Y muchas personas de color vieron la oportunidad de vengarse de los blancos, ¿no? Dijeron, bueno, ahora nos toca vengar por todo el maltrato que nos han hecho. Pero Nelson Mandela dijo, no, ¿qué sentido tiene hacer las cosas que ellos nos hicieron a nosotros, ¿no? Eso nos convertiría en uno más de ellos. Nosotros vamos a hacer las cosas diferentes. Y Nelson Mandela no tomó venganza, ¿no? Lo que hizo Nelson Mandela es cambiar Sudáfrica. Hizo que el país se uniera. Hasta el día de hoy, si bien la mayoría es de color en Sudáfrica, hay personas, los blancos y las personas de color viven normal, ¿no? Personas negras y blancas viven normal, sin ningún problema. Eso pudo unir Nelson Mandela. Le dio un desarrollo grande a Sudáfrica, ¿no? Recordemos que para el 2010 Sudáfrica se animó a hacer un mundial. Si no me equivoco, fue el primer país africano en hacer esto. Y quedó para la historia, ¿no? Como un líder importante, pero cuando uno ve su discurso también se da cuenta de que él sabía expresarse, sabía llegar a la gente. Estos pueden ser líderes positivos, ¿no? Tal vez hay videos, artículos sobre algunos episodios de su vida de estos personajes, ¿no? Porque se ha cuestionado especialmente a Gandhi, ¿no? Pero por lo general, la gente los ha visto siempre como figuras importantes y buenas, ¿no? Pero la oratoria también ha servido para otros aspectos, ¿no? Yo sé que acá ustedes seguramente conocen a estos personajes, ¿no? ¿Alguien me podría decir especialmente quién es este señor que está con una boina y que está con un... Mussolini. Muy bien, Mussolini. ¿Y el de abajo quién es? Hitler. Muy bien, Adolf Hitler, ¿no? Hitler. ¿Y este señor de acá alguien lo conoce? Con la barba. El señor es Karl Marx, el creador del comunismo. Carlos Marx. Exactamente. Si bien la oratoria acá se ha empleado para cosas buenas, ¿no? Luchar por la paz, la igualdad. En este caso, estos señores tenían una impecable oratoria. Benito Mussolini, en la Italia del siglo XX, y con su ideología fascista, era una persona que pudo persuadir a todo un país, ¿no? Al igual que Adolf Hitler, ¿no? En la Alemania nazi, ¿no? Del siglo XX. Cuando uno ve los videos, porque aún están esos documentales que ustedes los pueden encontrar en YouTube, va a ver que ellos tenían una expresión facial que demostraba coraje, demostraba autoridad, y además tenían una buena retórica, eran personas bien leídas. Hitler escribió un libro, por ejemplo, antes de acceder al poder, quiso hacer un golpe de Estado en Alemania, y estuvo preso, y entonces escribió el libro que se llama Mein Kampf en Alemania, en alemán, ¿no? Que trayéndolo al español es Mi lucha. Era una persona que le gustaba la literatura, ¿no? Sobre todo el arte. No pudo acceder al Colegio de Bellas Artes, que era su sueño, su pasión, y bueno, luego se dedicó, pues, ¿no? A la política, y luego todos sabemos lo que hizo en la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿por qué pongo estos personajes? Porque también tenían buena oratoria, ¿no? Si bien tal vez su accionar fue negativo dentro de la historia mundial, porque llevaron a crímenes atroces, a persecución, a desatar guerras, ellos cómo pudieron manipular a un pueblo para transmitir sus ideas, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que en Alemania la gente haya idolatrado a estas figuras, ¿no? Es la gran pregunta de los politólogos, los historiadores, los psicólogos, ¿no? ¿Cómo puede ser que en Alemania la gente haya estado de acuerdo en
masacrar judíos, sin importancia si eran niños, ancianos, si eran mujeres. ¿Cómo pudo vender esa idea? Y es que su oratoria era muy persuasiva, ¿no? Podía persuadir a la gente. Ahora Karl Marx, lo he puesto acá porque él era un líder más de la escritura, ¿no? También sabía hablar en pública Karl Marx, era un intelectual. Pero algunos dicen, bueno, Karl Marx nunca ha trabajado en su vida porque su esposa era una aristocrática, ¿no? Él no ha conocido trabajo, es un comunista que nunca ha trabajado. Pero Karl Marx trabajaba con las ideas, pues, ¿no? No era un obrero, no trabajaba con las manos, él trabajaba con la mente, escribiendo artículos, escribiendo libros, y a través de eso cambió la historia de la economía, ¿no? Porque muchos, especialmente la Unión Soviética, agarró sus ideas y luego hasta América Latina ha llegado, ¿no? Lo que él se ha dedicado a escribir. Porque los intelectuales no trabajan con las manos, jóvenes, trabajan con la mente. Ese es el deber de un académico, de un teórico, de un intelectual. El producir ideas. Si bien ellos trabajaban con la fuerza porque persiguieron, mataron personas, asesinaron, ¿no? Hay algo interesante en su partido político, ¿no? Hitler, líder en Alemania, y Mussolini en Italia, especialmente Hitler, empezó a contratar gente intelectual para su partido, ¿no? Es decir, grandes maestros, grandes abogados, médicos, ingenieros, arquitectos, además de que él tenía la fuerza del poderío militar y quien no estaba de acuerdo era perseguido y sometido. Además de utilizar la fuerza, él también utilizaba las letras, las ideas. Entonces él contrataba a estas personas dentro de su partido para que ellos produzcan los discursos, ¿no? Especialmente el ministro de propaganda, Joseph Goebbels, ¿no? Que era el que se encargó de hacerle la propaganda a Hitler, ¿no? Y le hacía creer a la gente alemana que los judíos tenían que desaparecer, ¿no? Entonces, como aquella época no había tecnología, o sea, vamos a decir, no había celular, ya había tecnología, no había celular, no había redes sociales, pero ya empezó a aparecer la televisión, el cine. Entonces ellos empezaron a crear películas, ¿no? Con una propaganda amarillista, ¿no? Para hacer ver de que sus ideas de ellos iban a ser una mejor nación, ¿no? Entonces Hitler fue muy inteligente al momento de rodearse de personas intelectuales, porque los intelectuales trabajan con las ideas, ¿no? Y entonces ellos persuadían al pueblo. Y claro, el pueblo creía, ¿no? No, gente profesional nos está diciendo eso. Los médicos hacían experimentos con los judíos, ¿no? Entonces era gente preparada la que estaba ahí. Por eso es que lograron convencer a todo el pueblo. Porque además de la fuerza, hay que tener también las ideas. Y hoy en día vemos que el liderazgo, si bien en este caso se empleó para mal, lastimosamente, la Segunda Guerra Mundial, creo que es uno de los peores episodios de la humanidad. Hoy en día la sociedad trabaja mucho tal vez con el tema de los sindicatos, los comités, la fuerza, que es bueno cuando se genera una protesta o algo, pero han desaparecido los líderes intelectuales, es decir, las personas que trabajan con las ideas, con la mente. Han desaparecido, ¿no? Por ejemplo, los líderes que se han levantado son populistas, ¿no? Los populares, decimos, ¿no? Que son populares con el pueblo, que pueden persuadir, pero que cuando uno los analiza no tienen capacidad para hablar, son personas que no tienen buena oratoria y a veces hasta ahí llegan, ¿no? Es necesario recuperar el liderazgo integral, es decir, una persona que sea teórica y a la vez práctica, ¿no? Es bueno que yo como líder sea una persona que tenga ideas, que tenga conocimiento, que me prepare y que también tenga audacia, que tenga valor, que no simplemente grite, sino que a la vez también sepa hablar. Hay que tener ese equilibrio. Pero a veces también están los teóricos, ¿no? Que se llenan, viven leyendo miles de libros, pero nunca actúan, ¿no?
Y la gente dice, ¿para qué tienes tanto conocimiento si no lo vas a compartir? Pero están los prácticos que dicen, no, con mis emociones, con mis sensaciones, yo voy a cambiar el mundo, ¿no? Pero no tienes conocimiento, no has estudiado, no te has preparado. ¿Cómo vas a formular nuevas ideas para un cambio? Entonces tiene que haber inteligencia y fuerza. Y es lo que a veces está muy separado, ¿no? Yo tengo que ser inteligente, tengo que tener conocimiento, pero a la vez tengo que ser práctico y eso me requiere valor, me requiere valentía. Pero tiene que haber un equilibrio dentro del genuino líder, ¿no? Y hablando de los liderazgos teóricos, dice la lucha de la cultura se convierte en la madre de todas las batallas, ¿no? Hoy estamos viviendo la madre de todas las batallas, que es precisamente una batalla cultural. Hoy enfrentamos batallas culturales que tienen a sus protagonistas, que son los intelectuales. Los intelectuales son aquellos que viven en el mundo de las ideas. Son los soldados de las batallas culturales. Son quienes se destacan no por lo que hacen con sus manos, sino por lo que hacen con sus cabezas. Las balas de los intelectuales no son de plomo, no son ni siquiera tangibles. La bala de los intelectuales son sus propias ideas, ¿no? Lo dice un politólogo, ¿no? Argentino, Agustín Laje, ¿no? Que siempre le gusta debatir, especialmente con feministas, ¿no? Con ese grupo activista que ha surgido. Pero el tipo es muy preparado, ¿no? Tiene una maestría en filosofía y bueno, él dice que los intelectuales no trabajamos con las manos, sino trabajamos con la mente, ¿no? ¿Y quiénes son los intelectuales? Los intelectuales, como decía, a lo largo del siglo XX han sido los humanistas, ¿no? Eran los abogados, eran los historiadores, eran los sociólogos, eran los filósofos, porque era la gente letreada a la que le gustaba leer y crear ideas. Pero las humanidades han ido desapareciendo. Es muy difícil que alguien quiera ir a la facultad de antropología, sociología, teología, filosofía. Por eso digo que el derecho aún sigue vigente. La psicología también está manteniéndose. Pero ¿quién quiere ir a la facultad de historia? Pero en el siglo XX eran muy valoradas, la facultad de literatura. Pero ¿por qué es necesario estas herramientas sociales, estas ciencias sociales? Porque si bien la medicina, la arquitectura, la ingeniería son muy importantes, se necesita tener ideas, se necesita crear nuevas ideas y ejecutar para un desarrollo. Es lo que tiene que hacer un político, gestión, idear, ¿no? Entonces, jóvenes, es lo que tiene que hacer en sí un líder, ¿no? Crear nuevas ideas. Si bien usted como abogado se va a adaptar a un sistema judicial, usted puede desempeñar su rol también a través de las ideas, ¿no? Es una persona que tiene conocimientos, va a poder replantear algunas cosas para poder mejorarlo. Como digo, va a poder incursionar en el ámbito político, educativo más adelante o periodístico, porque he visto, ¿no? Abogados que se han dedicado también, aparte de su oficio como profesional en esa área, a ser escritores, a ser docentes, a ser autoridades. Entonces la carrera que usted está optando es una carrera muy rica, ¿no? Si bien se dice, bueno, es que ahora hay muchos abogados, pero usted apunte a ser calidad y no cantidad. Apunte a ser un abogado que tenga liderazgo, tanto teórico como práctico. Eso lo va a ir definiendo a usted desde su primer año, ¿no? A ser diferente. Entonces empieza a cultivar nuevos hábitos, ¿no? Si bien vivimos una población donde nos dejamos persuadir por los demás y la mayoría hacemos los mismos hábitos, es bueno a veces de manera personal tratar de modificar algún estilo de vida, ¿no? Emplee la lectura, esto es un consejo de vida que le estoy dando, ¿no? Empiece a adquirir libros, lea. Empiece a animarse a hablar en público. Porque si usted se empieza a hablar en público en su trabajo, por ejemplo, la gente va a decir, este es una persona preparada, es una persona que se anima. Pero si nunca hablamos, siempre vamos a quedar ahí, ¿no? En un plano secundario.
y tal vez otro ocupe ese lugar que yo deseaba. Por eso es necesario hoy en día saber expresarnos correctamente, saber crear nuevas ideas, porque eso es lo que la sociedad busca, ¿no? Los futuros profesionales, la gente quiere que tú transformes, que cambies, no quiere que sigamos en lo mismo, no quiere que te adaptes a lo mismo, quiere que tú busques el cambio. Y por eso me alegra escuchar a muchos que dijeron queremos cambiar esto, ¿no? Porque ese tendría que ser el objetivo de todas las carreras profesionales, buscar el cambio. Y si hay un cambio, va a haber un desarrollo. Y hay mucho por hacer en nuestro país, tanto en el sistema judicial como en general. Acá también tenemos dos figuras, ¿no? El señor de gorra, Capriles, y el otro es Nicolás Maduro, ¿no? Presidente de Venezuela. Antes de que hoy Maduro, porque Maduro está envuelto, vamos a decirlo así, en una dictadura en Venezuela, ¿no? Es inamovible al cargo. Y vemos lo que es Venezuela en la actualidad, ¿no? Cómo está la crisis económica y todo lo que está pasando en el país. Pero previo a eso había elecciones en Venezuela, ¿no? Previo a que Maduro pueda ser el sucesor de Chávez. Y Capriles iba encabezando las encuestas, ¿no? El señor de gorra, el líder opositor. Pero hay algo que a mí me llamó la atención, ¿no? Una vez viendo el CNN, el canal informativo, en una entrevista Maduro dijo, ¿cómo Capriles puede gobernar un país? ¿Cómo va a ser un presidente? Si es una persona que engaña a la esposa, si es una persona que maltrata a los hijos. No puede liderar un hogar, una familia, y cómo va a poder liderar un país. Y al parecer estas palabras repercutieron en las encuestas, ¿no? Fue duro. Porque luego Capriles bajó las encuestas, cuando iba encabezándose a ser el próximo gobierno de Venezuela. No podemos ser buenos líderes si no somos capaces de liderar en nuestro hogar, ¿no? Interesante esa frase, ¿no? A veces nosotros con la sociedad, en el trabajo, con los amigos nos mostramos de una forma, pero en casa sabemos lo que somos, ¿no? Pero ¿a qué voy? El liderazgo genuino empieza cuando pones en práctica la ética y la moral, ¿no? Como abogado usted está llamado a trabajar 100% con ética y con moral, ¿no? Que son palabras griegas también. Que son términos que se apuntaron en la Grecia antigua. Hemos dicho que la moral es la capacidad de distinguir lo que está bien y lo que está mal. Y la ética es un deber de hacer lo bueno. Usted tiene que manejarse con transparencia. Si quiere ser un líder genuino, además de tener conocimiento intelectual, porque a veces puedo tener el conocimiento, ¿no? Como los nazis, por ejemplo, pero puedo actuar mal. No puedo tener ética o moral, como Hitler, Mussolini. Tenían conocimiento, se habían rodeado de gente capacitada, pero no tenían ética y tampoco moral. Eso también me va definiendo como un buen líder, ¿no? Los principios y los valores de vida. Que la dignidad yo no la sepa negociar. Entonces, esto es algo que seguramente ustedes lo van a profundizar durante estos años, ¿no? Y que con lo que tiene que convivir el abogado para proyectarse un cambio, ¿no? Para ser un buen líder, tengo que saber hablar en público, tengo que saber tener valores de vida, tengo que tener conocimientos, son un montón de condimentos, ¿no? Pero para hablar con autoridad y que nadie me cuestione, yo tengo que dar un ejemplo, ¿no? Como decimos vulgarmente, no tengo que tener cola para que nadie me pise. Por eso, jóvenes, hay que cuidar nuestra imagen. Ya un momento llegará que seremos profesionales. Es cierto que en nuestra vida privada cada persona es libre de hacer lo que quiera, siempre y cuando no obstaculice la libertad de otros. Pero es necesario que si usted quiere prepararse para ser un buen líder, tiene que ir empleando esto en su arsenal como ser humano. Porque además de un profesional, usted tiene que ser un gran ser humano, ¿no? Y cuando congeniamos eso, seguramente se queda para la historia, dejamos un legado, ¿no?
Finalmente, me gustaría que alguien me lea el concepto, volviendo de lleno a la oratoria. A ver, voy a pedir a Dani, ¿puedes leer? Perdón, ahora sí. La oratoria es un arte, una habilidad que se adquiere. Es el arte de persuadir por medio de la palabra oral, quien a través de expresiones orales busca mover a otro a creer o a hacer algo, está haciendo oratoria y asume el rol del orador. Muy bien. Es una habilidad que se adquiere, ¿no? Por ejemplo, está el caso de decir el orador o el líder, ¿no? ¿Nace o se hace, no? Bueno, hay algunos que han dicho nace, otros dicen se hace. Pero yo pienso que la segunda opción pareciera ser la más creíble, ¿no? En que es decir, nosotros no, nos hacemos, nos transformamos en eso, ¿no? Tal vez puede que uno nazca, a veces se nace con un talento, como decían, por ejemplo, el de Messi, ¿no? Un talento que él ya desde pequeño lo demostraba. Pero, por ejemplo, muchos se lo han cuestionado su tema de liderazgo, ¿no? Y es algo que el liderazgo uno lo tiene que ir haciendo. Algunos podemos heredar ciertos talentos, la música, ¿no? El deporte, pero el liderazgo es algo que lo vamos haciendo. ¿Y cómo lo hacemos? A través del conocimiento. Lo vamos adquiriendo a través de un estilo de vida, la educación que recibimos, tanto académica, de manera profesional en una universidad, como también la que recibimos en el hogar. Todo eso va componiendo a un orador, ¿no? Y como hemos dicho, un orador es quien tiene naturalidad, confianza en sí mismo, prestigio, claridad de ideas, facilidad de expresión, actitud frente al pueblo. Eso es un orador, ¿no? Es alguien que es natural, que habla de manera natural. Hay gente que quiere imitar, ¿no? A los oradores, a los coaching que aparecen, ¿no? Hoy en las redes sociales, ¿no? O tal vez alguna autoridad, alguien queremos imitar, algún famoso. Pero un buen orador es aquel que tiene naturalidad, que es natural, ¿no? Que no imita, que es auténtico. Es quien tiene confianza en sí mismo. Por eso no tiene miedo a nada, ¿no? Sale a las entrevistas, está metido en los conflictos, porque él sabe que puede solucionar, cree, tiene confianza en sí mismo. Y usted como abogado tiene que tener esto, ¿no? Porque seguramente va a tener momentos de turbulencia, de conflictos, y tiene que estar seguro en sí mismo. Tiene que tener prestigio, pues, para que tenga sus clientes, ¿no? Mira, ese abogado allá es bueno. Es una persona que se maneja bien. Y el prestigio es algo que vamos ganando, ¿no? De acuerdo a nuestra capacidad, a nuestro sacrificio que hacemos. Tiene que tener claridad de ideas al momento de argumentar, ¿no? Tiene que ser claro y preciso, elocuente. Cuando usted tiene un dominio amplio, puede hacerlo, porque usted maneja muchos temas, ¿no? Como usted es una persona que tiene cultura general, ha leído mucho, se ha informado, sepa que va a tener siempre claridad de ideas. Tiene que tener facilidad de expresión, ¿no? Como digo, tiene que aprender a improvisar, ¿no? Si tú aprendiste a improvisar, ya estás en el escalón alto de la oratoria. Tiene que tener actitud frente al pueblo, ¿no? No intimidarse, tiene que ser una persona que demuestre actitud. Transmita confianza, ¿no? Transmita tranquilidad a los demás. A pesar de que las cosas a veces están ahí cayéndose, tú tienes que transmitir para que esto no se derrumbe, ¿no? Tienes que buscar cómo solucionar los problemas. Para eso te estás preparando como profesional, para solucionar problemas. Objetivos de la oratoria, con esto voy a pedirle a alguien más y luego vamos a hacer un breve receso, ¿ya? Voy a darles unos minutos para que descansen, tomen algo tal vez, y luego retomemos la clase. Voy a pedir a ver a Sergio, ¿me puedes ayudar con los objetivos, por favor? Sí, licenciado.
Los objetivos de la oratoria. La oratoria cuenta con ciertas funciones u objetos básicos. Sus tres funciones principales son relacionarse, expresarse e influir. El objetivo de relacionarse refiere al hecho de crear un vínculo con la audiencia, ya sea transitorio o duradero. Puede desarrollarse a través de un entorno familiar, comités, iglesias, asambleas, entre otros grupos, el cual sea compuesto por una gran cantidad de personas de manera colectiva. Muy bien, gracias. Tiene objetivos por la oratoria, ¿no? No simplemente es para lucirme, ¿no? Hay gente que dice, sé hablar en público porque quiero lucirme, ¿no? O quiero obtener un servicio, o mejor dicho, quiero obtener algo de eso, ¿no? Un beneficio personal. Si yo persuado y los demás me apoyan es para un beneficio personal. Bueno, posiblemente surta como le pasó, ¿no? Hemos puesto los ejemplos ahí de gente que tenía buena oratoria, pero que al final estaba en lo incorrecto, ¿no? El caso de Hitler, Mussolini. Pero en realidad los objetivos es No, obviamente crear vínculos, ¿no? Prácticamente buscar siempre el beneficio colectivo de los demás, ¿no? Que a ti como líder, como un buen orador, te vean en eso, ¿no? Una persona que pueda confiar y que vas a ayudar a los demás. Pero hay dificultades al momento de emplear la oratoria, ¿no? Por ejemplo, con estos hay que convivir, ¿no? Hay gente que se pone tensa, hay gente que sufre mareo, taquicardia, náusea, ¿no? Y vamos, acá hay un dato que dice el 74% de las personas sufren ansiedad al hablar en público. ¡Wow! Más de la mitad de la población, según ciertas estadísticas de algunas universidades, ¿no? Han hecho investigaciones en Oxford, en Harvard, y determinan que es así, ¿no? Una gran mayoría de personas empieza a sentirse temorosa al hablar en público. Pero estamos para modificar eso, ¿no? Hay que saber de que poco a poco podemos ir superando esto. Y que si bien el miedo es algo con lo cual uno a veces tiene que luchar, al final tiene que enfrentar, ¿no? No podemos escapar al miedo toda la vida. Si hay un problema, no hay que mostrarle indiferencia o decir que otro lo solucione. Al problema hay que enfrentarlo y hay que buscarle la solución, porque si hay un problema, hay una solución, pues. Es lo que nos enseñaron en el colegio, especialmente en las matemáticas, ¿no? Todo problema tiene una solución. Entonces la cuestión pasa en tener el valor de poder solucionarlo, ¿no? Y poco a poco ir mejorando, ir en progreso, ¿no? Progresivamente, porque la noche a la mañana no es que te vas a transformar en una persona experta en oratoria, ¿no? Eso lleva mucho tiempo, lleva años de preparación, lleva también que tú tengas conocimiento. Por eso en esta materia yo trato de proveerle los recursos necesarios, lo básico, pero de aquí de quien depende de que se transforme en eso eres tú, ¿no? Con el estilo de vida que tengas, con la preparación que estés dispuesto a asumir de manera personal y poco a poco te vayas volviendo en ese experto que deseas ser. Finalmente, hay una frase y acá quiero asumir ya. El liderazgo es un orador. Toda persona que maneja el micrófono, que sabe hablar en público, es un líder, pero lo hace a través de la oratoria. Hay una conexión entre oratoria y liderazgo. La oratoria es indispensable en diversos campos institucionales como empresariales, el arma preponderante del empresario, un político, una autoridad religiosa, entre otros. Eso es la oratoria. ¿Hasta aquí alguna consulta, alguna duda? ¿Algo que no ha quedado claro, tal vez? Muy bien, jóvenes. Vamos a darnos unos minutitos. Creo que aquí tengo 10:50. A las 11 volveríamos ya. Voy a dar un descanso. Y volvemos a las 11 para retomar. Ya voy a pausar acá y pueden ir a tomar algo, levantarse, estirarse un poco. Y a las 11 vuelvo a retomar la última diapositiva y dar las indicaciones para la tarea. Quedamos así, ¿ya? 11, retomamos la clase, por favor. Ustedes puedan ir dándose cuenta de los tipos de líderes que existen y lo que verdaderamente puede llegamos a ser, ¿no? Este documento igual se los voy a
facilitar más adelante. Es un PDF para que ustedes más o menos puedan ir viendo, ¿no? Posiblemente una pregunta de examen es ¿y cómo es la cualidad de un líder orientativo, ¿no? ¿Cómo es un líder ejemplar? Entonces, todos esos detalles es necesario que uno pueda ir observando y pueda ir viendo, porque el mundo del analizar el liderazgo de una manera rápida y breve no es fácil, ¿no? Esto es todo un campo de estudio aparte, pero que se complementa con lo que tiene que ver con la oratoria. ¿Preguntas y dudas hasta acá? Ya, voy a entrar de lleno a lo que va a ser la tarea, ya en esta recta final, en estos minutos que quedan. Y voy a dar las indicaciones ya para que usted pueda estar atento y si no entiende también pueda preguntar. Es una tarea bastante sencilla, pero que requiere que usted pueda darse el tiempo de poder leer los documentos que les he mandado y seleccione el que más le guste, ¿no? Aquí voy a compartir un momento el documento. El ejemplo que les he, este ejemplo ya está puesto en la plataforma para que ustedes observen. Es el modelo de informe de lectura que yo quiero que ustedes realicen ya. Muy bien. Por ejemplo, este es un informe de lectura ya. Yo he subido 10 documentos ahí en un archivo que ustedes van a poder observar en su plataforma. De esos 10 libros, yo quiero que ustedes tan solo seleccionen uno ya. Seleccionen uno y lean 25 páginas, cualquier capítulo que usted vea conveniente. Lea como mínimo 25 páginas y como máximo 50 ya. Una vez que usted termina de leer lo que usted entendió de esa lectura, va a ir poniendo acá, ¿no? ¿Qué libro es el que escogió? Va a poner el autor, ¿no? Del libro. El objetivo, ¿no? ¿Cuál era el objetivo de esa lectura que ha leído? ¿Qué es lo que ha entendido, ¿no? ¿Hacia dónde apuntaba ese texto? ¿Qué era lo que quería decirnos? Entonces ahí usted me va a poner, ¿no? Así en breves palabras, como está acá, ¿no? El objetivo de esa lectura, ¿no? De esas páginas que ha leído, ¿no? ¿Qué es lo que ha podido percibir como objetivo? ¿Cuáles han sido las muestras de estudio, ¿no? Tal vez de qué forma se ha basado el autor, ¿no? Tal vez ha brindado estadísticas, ha brindado datos, ha contado una experiencia personal. ¿Cómo ha sido el desarrollo de ese texto, ¿no? En base a qué se ha guiado, ¿no? Él ahí en los 25 páginas que usted ha leído, tal vez usted ha podido percibir de que él se ha guiado con una experiencia personal, con algún testimonio de vida, tal vez con estudios que ha hecho a otros lados, según estadísticas. Y entonces así de manera fácil también usted pone, ¿no? Bueno, el libro está basado en esto, en aquello, en esto, ¿no? Metodología. ¿Qué metodología ha utilizado, no? Se usó la encuesta para recolectar los datos, los instrumentos, y validaron por juicio, ¿no? La metodología también puede ir más o menos similar a la muestra de estudio, ¿no? En este caso, decir, bueno, el libro va apuntado a mejorar la expresión oral de esta forma. El autor sugiere que utilicemos este mecanismo, este método. El autor dice de que para ser un buen líder, uno precisa hacer esto, precisa hacer aquello. Entonces, ¿cuál es el método de que el autor quiere que nosotros conozcamos, ¿no? Luego va a poner los conceptos destacados, ¿no? En esas 25 páginas usted va a decir, lo que más resaltó fue esto, ¿no? Lo que más aprendí fue aquello.
Este concepto me quedó grabado, tal vez alguna frase, algo del libro, usted tiene que ponerlo eso ahí. Tiene que hacer una conclusión de lo que ha entendido. En la conclusión es un resumen pequeñito, ¿no? De lo que usted ha entendido, ¿no? ¿Y cuál fue su percepción personal de la lectura, ¿no? Usted dirá, me pareció importante porque eso me va a servir a crecer. Ahora ya sé cómo voy a escribir correctamente, ahora sé cómo hay que hablar. ¿Cuál es la percepción de usted de manera personal, ¿no? ¿Y qué conclusiones ha llegado? Número de páginas leídas. Ahí, como dije, mínimo 25. Pero si usted ve que para alcanzar estas cosas, por ejemplo, el método y todo eso, tiene que leer un poquito más, puede hacer hasta 50, ¿ya? Y si esas 50 páginas han sido 1 o 2 capítulos, pone 2 capítulos, ¿no? Si ha sido 1, un capítulo. 3, 4. Entonces, es simplemente eso, ¿no? Es hacer un resumen, un análisis, pero en base a estos puntos que están acá. Y acá está el ejemplo, ¿no? ¿Alguna duda, alguna consulta con relación a esto? Este ejemplo ya está puesto en la página, en la plataforma, para que ustedes lo descarguen y encima de esto lo pueden hacer, ¿no? Borran esto, acá escriben directamente el libro que han leído y lo van haciendo y me lo reenvían, ¿no? Me lo envían con el libro que ustedes van a leer. Licen, una consulta. Disculpe que yo pasa que no tengo computadora y no sé si yo lo podría hacer en mi carpeta y luego sacarle foto y enviárselo a la plataforma. Sí, está bien. Siempre y cuando sea enviado a la plataforma y yo vea que el trabajo está en base a siga la estructura, no hay problema, estamos para facilitarles. ¿Alguna otra Ya. consulta? Yo disculpe, ¿tiene que ser así en cuadro, así todo como está el modelo? Sí, es el ¿O puede modelo. ser, o puede ser que le pongamos objetivo y luego vamos así? O Sí, es un informe de lectura que yo he seleccionado para que ya más o menos vayamos acostumbrándonos, para que también quede evidenciado que usted ha leído, ¿no? ¿Cómo me voy a dar cuenta yo si usted ha leído? Voy a ver ahí, no voy a leer lo que usted ha escrito, ¿no? Porque claro, a veces puede ser un resumen así accesible como hacíamos en colegio y en algunos casos nosotros copiamos algunas partecitas del libro, pero acá yo voy a poder identificar si verdaderamente usted ha leído, ¿no? Me va a decir ahí las páginas, voy a ver por ejemplo, con esa metodología, si usted ha comprendido lo que ha leído, ¿no? ¿Qué estudio ha sido previo a ese libro? Cómo se desarrolla el libro, los capítulos que ha leído o las páginas. Entonces acá está bien consensuado, bien ordenado, como para que yo como docente me dé cuenta de que si realmente usted ha leído o no, ¿no? Sé que en algunos casos algunos son sinceros y leen, pues, ¿no? Entiendo de esa forma. Pero en otros casos no, pues, ¿no? A veces hacemos el informe así de manera rápida por presentar, pero acá está más ordenado, ¿ya? Este es un modelo que a mí me lo aplicaron en la maestría, por ejemplo, cuando estaba haciendo, ¿no? Porque nos hacían leer infinidad de libros a nosotros. Y en este caso yo no le estoy pidiendo que lean un libro entero, simplemente 25 páginas como mínimo, ¿no? Y que seleccionen uno. Ahí hay 10 y ustedes el que más les guste, el que crean que pueden entenderlo bien, vean el capítulo más interesante y eso lo hacen. Este va a ser el modelo. ¿Alguna otra duda? Disculpe, licenciado, ¿hay algún tipo de letra específico para usar? ¿O No, podemos usar cualquier? no, Nicolás, cualquier tipo de letra para este informe. Aquí estoy utilizando el Calibri, ¿no? 12. Así como está, pueden mantener ese mismo formato y hacerlo así, de esa forma. No hay ningún tipo, es opcional, pero el cuadro sí tiene que estar tal como está ahí. ¿Alguna otra consulta? Muy bien, jóvenes. Esto está programado hasta el lunes, hasta las 11 de la noche tienen para enviar, ¿ya? Como digo, es simplemente un informe de lectura. Ahora mismo usted puede ir descargando los libros, ver a ver qué libro es interesante. En la noche antes de dormir, leer un poquito. Fin de semana tiene para leer.
Y una vez que entiende, lo va haciendo, lo va llenando. Ya no es cosa de otro mundo. Es bastante fácil y es para que usted se vaya también acostumbrando a la lectura, que es algo que yo necesito en esta asignatura. Necesito que usted practique eso en mi materia y también desearía que lo haga en su vida personal. ¿Alguna otra consulta más ya para ir cerrando? Muy bien, creo que ha quedado claro, ¿no? Ya, entonces, están ahí. Por ejemplo, acá voy a compartir una vez más lo que son los libros, ¿ya? Los documentos que están. Muy bien, estos libros de acá, estos PDF que ven en la parte de abajo, son todos los libros que he subido ya. Liderazgo para el cambio, el poder de la inteligencia, el arte de hablar, comunicación oral y escrita, los líderes comen al final, práctica de escritura y redacción. Entonces, digo que tan solo usted tiene que seleccionar uno, ¿no? Es a elección, usted elige el que quiere. Selecciona uno y lee 25 capítulos como mínimo, ¿no? Ahora, si usted ve que esos 25 no le alcanza y tiene que leer un poquito más para hacer bien el informe, puede leer 30, 40, hasta 50, ¿no? Y eso me lo detalla ahí abajo, ¿no? Cuánto ha leído y cuántos capítulos han sido eso. Pero si usted ve que en 25 ya puede resumirlo bien el informe y hacerlo, perfecto, pues, ¿no? El requisito es mínimo 25 páginas. Pero cualquier libro, ¿no? Acá he seleccionado libros que sean muy interesantes. Cómo redactar, lo que estamos viendo, la expresión oral y escrita. Hay libros de oratoria y liderazgo. Y hay libros también exclusivamente de líderes, ¿no? Cómo ser un buen líder. Entonces, todo esto ya está en la plataforma, ¿no? Este modelo de informe también está como un archivo aparte, pero está ahí mismo y esto está todo en una carpeta, ¿no? Entonces, revise su plataforma, está bien las especificaciones ahí, está de manera clara. Entonces, yo los aguardaré hasta el lunes, hasta las 11 de la noche. Eso sería todo, jóvenes. No sé si una duda más. Consultas. Muy bien, agradecerles por su tiempo. Esta grabación de la clase va a estar puesta en el transcurso de estos días. Si es que tienen algún compañero que no ha asistido, pueden comunicarles ya. Y además de ello, como digo, una vez finalizado lo que es la unidad 1, todo lo que va a ser la unidad 1, todas las diapositivas también van a ser subidas ya, para que ustedes tengan para poder estudiar para los exámenes. Conmigo será hasta la próxima. Gracias por su tiempo. Que tengan un feliz día y bueno, nos veremos el próximo jueves. Muchas bendiciones. Hasta luego. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, Lisa. Luego. Hasta luego, Lisa. Hasta luego a todos. Se cuidan.